Los micrófonos, como ustedes han visto, están silenciados. Es porque obviamente algunos tal vez entran sin darse cuenta con el micrófono abierto y hay algún sonido en la casa o algo que pueda interrumpir. Entonces, por eso hemos bloqueado, silenciado todos los micrófonos desde el inicio cuando entran a la reunión, pero vamos a tener también la posibilidad de reactivar los micrófonos cuando, ¿verdad?, tengamos la posibilidad de compartir experiencias, de compartir vivencias juntos. Entonces, yo les voy a dar la posibilidad de que los reactiven, pero tengan siempre en cuenta de que sobre todo los que tienen algunos sonidos en las casas y eso, pues tratar de no reactivarlo sin darse cuenta, porque entonces podría entonces afectar a todos, ¿verdad? Estaríamos escuchando sonidos de las casas, quien lava el plato, quien hace otras cosas, y obviamente eso podría dificultar un poquito la comunicación. Bien, vamos entonces a comenzar con nuestra clase de Mariología. Antes de comenzar, bueno, yo sé que la mayoría de ustedes ya me conocen, algunos no, porque yo sé que hay algunos que han sido invitados para esta clase y que han tenido, ¿verdad?, clases con otros profesores. Bueno, yo me voy a presentar. Para los que ya me conocen, bueno, ya lo habrán escuchado, y para los que no, pues eh, lo escucharán. Así me pueden ir conociendo un poquito más también los que han sido invitados, que han tomado los cursos de Biblia con otros profesores, también para que sepan. Entonces, yo soy el padre Humberto Bravo. eh, Mi formación teológica la hice en Roma, en la Universidad Pontificia Salesiana, una universidad del Vaticano que está en Roma. Confiada a los salesianos de Don Bosco, por eso se llama Universidad Pontificia Salesiana, pero que pertenece al Estado del Vaticano, aunque bueno, está en Roma, pero recuérdense que el Estado del Vaticano tiene también propiedades fuera de lo que es el área, que es muy chiquita, el área del Vaticano. En Roma, fuera del Vaticano, hay también algunas propiedades que son del Vaticano, pero son propiedades más bien intelectuales. Nunca piensen lo que mucha gente, sobre todo los evangélicos, piensan, como que la iglesia tiene mucha riqueza. La riqueza de la iglesia prácticamente es simplemente muros que a veces están muy bonitos porque son de tiempo antiguo, y no sé, quien piensa en la Catedral de Santa María la Mayor en Roma, que tiene todo el techo ribeteado en oro, sí, es muy hermoso, muy bello, pero eso no es una riqueza, porque como yo decía, yo siempre digo a los evangélicos, que generalmente siempre dicen eso, la iglesia católica que tiene una riqueza, etcétera. Digo, mira, la riqueza que tiene la iglesia católica, tú no puedes absolutamente utilizarla, ni tú, ni yo, ni el Papa, ni nadie, porque pertenece al patrimonio de los cristianos de todo el mundo. Si tú vas a Roma y visitas la Catedral de Santa María la Mayor, que de eso después le quería hablar, porque ahí es donde está el pesebre del niño Jesús, la Catedral de Santa María la Mayor, que es una basílica de Santa María la Mayor en Roma. El Papa la visita mucho porque él es muy mariano, como ustedes saben. Su devoción a María, que desata los nudos. Después vamos a hablar de eso también, muy interesante. Él es muy devoto de María. El techo lo hicieron los reyes católicos con el oro que llevaron de aquí, de América Latina, de las Indias, como le llamaban, ¿no? Y ribetearon de oro todo el techo, pero fueron ellos, los reyes católicos, que quisieron hacerlo en honor a la iglesia de Santa María la Mayor, que es la iglesia prácticamente de la corona española en Italia. Cada uno de los príncipes, de los reyes, tenían una catedral en Roma. Ellos mismos la edificaban, ellos mismos la acomodaban y la colocaban de alguna manera, y ellos la hicieron y la ribetearon completamente. Es oro todo el techo, es inmensamente grande, es todo de oro. Pero como les decía,
no podemos absolutamente ir a arrancar un pedazo del techo de Santa María la Mayor para venderlo o para obtener riqueza. No, absolutamente. Esa riqueza es una riqueza que está completamente bloqueada, en el sentido de que no se puede usar, es para todos los cristianos del mundo que van a visitar y obviamente contemplan el techo. Es igual que las pirámides de Egipto. No le podemos decir a Egipto, pues tú vende las pirámides y dale de comer a los pobres, por ejemplo. No, no, absolutamente, porque no es una riqueza, pero es una riqueza patrimonial, no es una riqueza en divisa. Entonces, sí, la iglesia de Roma tiene esas riquezas, que son las 4 basílicas, pero ninguna de ellas ni se puede vender, ni la pueden comprar, porque nadie la va a comprar, ni tampoco podemos, porque es patrimonio de la humanidad, vender un pedazo o un ribete de oro que hay en el techo, ni nada por el estilo. Absolutamente es una riqueza patrimonial que no se puede absolutamente tocar. Entonces, es absurdo, ¿verdad? Cuando hablan siempre de la iglesia. Sí, la iglesia tiene una riqueza, pero es una riqueza patrimonial, no es una riqueza en monetaria. Es simplemente un edificio. Tú con ese edificio no puedes hacer nada. Simplemente es un edificio dedicado al culto para Dios, está hecho para Él, para la Virgen María. Lo hicieron obviamente, no es culpa de nosotros, lo hicieron los reyes porque ellos quisieron, y ahí está dedicado a Dios y a la Virgen María y no se puede absolutamente tocar. Entonces no es un patrimonio que esté en el bolsillo de nadie, sino que es algo que pertenece eh, al patrimonio de todos los cristianos del mundo, ni siquiera del Papa ni del Vaticano, porque los papas cambian y ninguno de ellos se va a llevar ningún pedazo de eso, sino que todo eso queda para los cristianos de todo el mundo que visitan Roma y obviamente participan de las celebraciones, de la misa, o van a visitar la basílica. Entonces, yo les decía eso para que entendieran que el Vaticano en Roma tiene esas propiedades, tiene también universidades, pero lo mismo que les decía, no son universidades para vender, no son universidades absolutamente para obtener ningún lucro, son universidades para que los sacerdotes vayamos a estudiar. Está la Universidad Pontificia Gregoriana, la Universidad Pontificia Urbaniana, que van sacerdotes de todo el mundo a estudiar diferentes especialidades. Bueno, me desvío un poquito, pero era un tema que quería comentarles porque yo sé que es una de las cosas que afrontamos siempre con los hermanos evangélicos, que a veces hablan por hablar y no tienen ninguna información exacta de lo que están diciendo absolutamente. Y hay alguna gente que lamentablemente incluso hacen videos de YouTube escandalizando de alguna manera a la Iglesia Católica o al Papa, sin tener ninguna información en lo absoluto, sino que simplemente porque quieren obtener visitas a sus videos y tal. Entonces no sigamos eso, porque son personas ignorantes que no saben lo que están diciendo. Bueno, estudié en Roma, estudié teología. Mi filosofía la hice en Cuba, soy cubano de origen. Trabajé como sacerdote muchos años en República Dominicana, luego me enviaron a Roma a estudiar teología. Regresé de nuevo a mi país a ordenarme de sacerdote en el año 2004, y luego salí de nuevo para Italia, en la misma universidad que estudié teología. Volví de nuevo, pero para estudiar, me llamaron a estudiar psicología, sobre todo porque me estaba dedicando a la evangelización de niños, especialmente niños de la calle en Santo Domingo, y por lo tanto pues se necesitaba la psicología. Estudié psicología, ahí quisieron dejarme como profesor porque les gustó mucho la tesis que yo elaboré, y me dejaron como profesor. Estuve nada más como profesor 2 años porque no aguanté más estar encerrado en una universidad. Ya quería una parroquia, quería trabajo con la gente. Entonces vine a los Estados Unidos a trabajar con los emigrantes latinoamericanos, y en mi proceso de estudio de la teología hice mi tesis para graduarme de teólogo. Fue una tesis mariana, por eso estoy dando este curso. Mi tesis es una tesis mariana. Yo elegí el tema de María
porque pienso que María es una roca importante dentro de la iglesia. Y si nosotros vamos a hablar de la cristología, vamos a hablar de la Santísima Trinidad, vamos a hablar de cualquier cosa, nunca podemos dejar fuera a María, porque María es el instrumento en las manos de Dios Padre que Él utilizó para enviar a su Hijo Jesús. Es el instrumento también usado por Dios Hijo, por Jesús, para su educación, para la maternidad, ¿verdad?, que recibió de parte de la Virgen María, y obviamente también el Espíritu Santo para hacer sus obras los hizo a través de la Santísima Virgen María. Entonces, es una roca. No podemos, como decía, ¿verdad?, un grandísimo teólogo, no podemos ser cristianos sin ser marianos. Si somos cristianos, tenemos que ser marianos. Y Dios me inspiró una tesis, un tema que incluso hoy pienso a veces, digo, ¿cómo es que Dios me inspiró, ¿verdad?, esta tesis? Porque no sé de qué manera me surgió, pero sí realmente fue un tema muy lindo. Dios me inspiró un día el tema y yo pensando, quería un tema mariano, pero no sabía cómo trabajar, ¿verdad? Porque temas marianos hay muchos, los dogmas, etcétera. María en la Biblia hay muchos, pero Dios me inspiró algo. Dios me inspiró un título, que es el título que ustedes tienen en este curso, que es el título de mi tesis. Precisamente el título era María, hija predilecta de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Y entonces lo que hice fue una aplicación mariológica del misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, la relación de María con Dios Padre como hija predilecta del Padre, ella es la hija predilecta del Padre, es la hija que Dios eligió para ser la madre de su Hijo. Dentro de los humanos, María es la predilecta, porque recuérdense que Jesús no es simplemente humano, Jesús es Dios también. Por lo tanto, Dios Padre, dentro de los humanos, elige a María como como un regalo especial. De hecho, ella no conoce la corrupción absolutamente. Ella es preservada completamente del pecado original y de todos los pecados. Por lo tanto, es la predilecta del Padre. Es la madre de Dios Hijo, porque es la madre de Jesús. No podemos absolutamente restarle la importancia de haber sido aquella que acogió en su vientre, y no solo en su vientre, sino en su corazón, las palabras del Hijo, al punto que al pie de la cruz, si María hubiese sido una mujer cualquiera, Jesús no se la hubiese dado a Juan en representación de todos los hombres de la tierra, cuando dice, hijo, ella es tu madre, madre, ella es tu hijo. O sea, él la deja como madre para todos los creyentes, todos los cristianos, los apóstoles, y Juan en especial, porque fue el único apóstol que quedó al pie de la cruz, en representación de todos los hombres de la tierra. Él la deja como madre. Si él hubiese pensado que ella no era la adecuada, no lo hubiese hecho. Sin embargo, él no tuvo reparo en darle a María, a Juan como hijo, y a María, a Juan darle a María como madre. Entonces, María es un rol importante en la cristología, en el estudio del Padre y también en el estudio del Espíritu Santo, porque recordemos que el Espíritu Santo cubre a María completamente con su sombra para prepararla como madre de Jesús. Ya anteriormente así había sido preservada del pecado por el mismo Padre. Sin embargo, el Espíritu Santo hace la función de la fecundación, por eso le decimos esposa del Espíritu Santo, esposa en sentido espiritual, obviamente, porque el Espíritu Santo es el que fecunda a María, o sea, por obra del Espíritu Santo es que María concibe a Jesús, y por eso la llamamos la esposa del Espíritu Santo. Dentro de ese estudio mariológico, yo quise profundizar el estudio de María a un punto, ¿verdad?, de poder dar al mundo este regalo del estudio mariológico mariano como un aspecto importante de nuestra vida cristiana. No podemos perder absolutamente nunca el contacto con María.
siempre lo tenemos presente y siempre debemos tenerlo presente, porque recordemos que María es esa figura que Dios utilizó para la redención. Por eso, de alguna manera, la iglesia la llama también la corredentora de la humanidad. Jesús es el redentor y ella es la corredentora, o sea, es la que ayuda, ella es la que colabora en la redención de la humanidad, porque obviamente si no hubiese sido por la acción de María, la humanidad no hubiese recibido la redención. Sin embargo, Dios la utiliza, Dios, ¿verdad? Como instrumento en sus manos, la elige y María acepta ser la madre del Redentor y por lo tanto considerarse también en corredentor de la humanidad. Ese fue mi tema de tesis. Claro, obviamente después ya me dediqué a estudios más específicos de psicología, donde hice también un estudio de la personalidad, de adolescentes en cárceles, y me he dedicado más especialmente en los últimos años al estudio de la psicología, especialmente del niño y del adolescente y la terapia familiar con familias, ¿verdad? Que piden asistencia psicológica para situaciones familiares, sobre todo terapia de pareja, cuando hay parejas, ¿verdad?, que tienen situaciones de dificultad o no tienen, porque yo siempre digo que la terapia siempre es buena también para todas las parejas, los que tienen y los que no tienen, que todos tienen, porque obviamente todos son seres humanos y tienen siempre situaciones de discrepancia, de conflictos, y bueno, siempre hay que aprender las técnicas de resolución de conflictos a nivel de pareja. Eso lo vamos a ver después porque acuérdense que hay un tema sobre el matrimonio, teología y psicología del matrimonio, que vamos a empezar a dar los lunes, que ustedes también están invitados. Vamos a tocar también los temas de terapia familiar y terapia matrimonial, resolución de conflictos en el matrimonio, etapas del desarrollo de la familia, etcétera. Entonces, eso ya es un tema aparte. Es uno de los temas que obviamente yo he desarrollado más en los últimos años porque me he dedicado más a lo que es la asistencia en cuanto al mundo de la psicología pastoral, la psicología cristiana, ¿verdad? Como le llamamos. Eh, por eso es que estoy más enfocado especialmente en eso en mis últimos años de formación. Pero como les dije, mis estudios de teología culminaron en el año 2003 en Roma con esta tesis que presenté ante un jurado que obviamente, bueno, no les digo todas las cosas hermosas que me dijeron, incluso todavía conservo una buena amistad con muchos de los profesores míos que me asistieron, sea el tutor de tesis, que es un gran estudioso de María en el Vaticano, actualmente es uno de los asesores del Papa para la Mariología, y también los profesores que fueron el jurado, o sea, los que juzgaron la tesis, con los cuales también mantengo una buena relación, que me hicieron muchísimas preguntas, obviamente, porque cuando uno presenta una tesis, ustedes saben que es un poco difícil, ¿no? Porque hay que defenderla, hay que defender la tesis a capa y espada, entonces siempre te hacen como el juicio, como el abogado del diablo, ¿no? Que va en contra de la tesis, uno tiene que defenderla a capa y espada. Y bueno, pues fue una buena defensa, creo que fue también muy interesante para ellos descubrir también este aspecto mariológico de la Santísima Trinidad, que no es algo común. Hemos hablado siempre de María Inmaculada, de la Asunción de María, etcétera, pero casi nunca se habla de María como hija predilecta del Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. O sea, la relación de María con las tres personas de la Santísima Trinidad no se habla casi nunca. Yo absolutamente no he escuchado nunca algo semejante, por lo tanto dije que creo que es importante que hablemos de esto para que se pueda conocer la relación de María con cada una de las personas de la Santísima Trinidad, para saber que María es esa roca fuerte que Dios eligió porque tiene una relación específica con cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Bueno, esa ha sido mi formación, no sé qué más le puedo decir de mí, no quiero tampoco seguir echando flores ni nada sobre mi formación, sino que simplemente quiero
comenzar con ustedes este camino de formación mariológica. Les agradezco mucho que estén aquí conectados, alrededor de 111 tenemos conectados. Acá es un número bastante grande. Yo sé que hay muchos que están conectados con una misma cuenta, pero son varios en la familia. Y yo sé que son varios también a veces también en iglesias, en centros, etcétera, que nos siguen. Por lo tanto, yo creo que muy bien podríamos llegar a 200 las personas que están conectadas, ¿verdad? Acá. Muy bien, entonces creo que ya diciéndoles esto, creo que sería bueno que comencemos a hablar, ¿verdad?, de este interesante tema que es María. Pero no quiero obviamente hablar yo solo, quiero también hacerles partícipe a ustedes de algo. O sea, quiero también escucharles, quiero ver escuchar algunos testimonios, algunas ideas, ¿verdad?, que ustedes tengan sobre la figura de María. Entonces, voy ahora a abrir los micrófonos. Ustedes pueden usar también el chat si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, pero quisiera también darles la oportunidad para que ustedes puedan intervenir. Entonces, voy a abrir los micrófonos para aquellos que quieran. Bueno, se me quedaba algo antes de abrir los micrófonos. Se me quedaba agradecerles, bueno, obviamente de muchos lugares, sé que prácticamente están aquí representados casi todos los países de América Latina. Tenemos hermanos de diferentes países, incluso de países donde no teníamos, por ejemplo, Venezuela, me dicen que no teníamos nunca estudiantes de allá y ya estamos teniendo estudiantes que están conectados desde Venezuela. Eso es una bendición también muy grande para nosotros como instituto. Ustedes saben que somos un instituto sin fines de lucro, el Instituto Teológico Internacional Cristo Rey, que está acá presente, ¿verdad? Con una sede, como ustedes saben, la sede en Nueva York, pero como es internacional, abierto a todos los países del mundo, especialmente obviamente de habla hispana, porque es donde estamos nosotros presentes. Bueno, dicho esto, quisiera darles la oportunidad también a ustedes de intervenir, y quiero escuchar al menos alguno, aunque sea 2 o 3 testimonios de alguien que me quisiera, ¿verdad?, compartir qué representa. Mi pregunta es, ¿qué representa para ti María? Para ti como cristiano, para ti como hombre o mujer de fe, ¿qué representa la figura de la Virgen María? Entonces, voy a reactivar los micrófonos, así que el que quiera participar puede abrir su micrófono, y me gustaría escuchar algún testimonio, al menos 2 o 3. Buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Un gusto Buenas tardes. nuevamente. No puedo encender mi cámara, conectarme a mi cámara, pero sabe que soy Sandra de acá de California. Am, bueno, padre, yo quería decir que con mucho agrado y mucha impaciencia he estado esperando la llegada de este miércoles, porque yo, como creo que todos aquí en el grupo y todos los cristianos, pues consideramos a nuestra Madre del Cielo un pilar fundamental en la fe. Como usted lo dijo, ella no solamente es nuestra madre como nosotros así la consideramos, sino que ella es el camino para nosotros llegar a Jesús, y pues por medio de él llegar a Dios Padre. Y yo pienso que Dios Padre le tiene esa deferencia tan grande a la madre de su hijo, que cualquier cosa que ella pide por nosotros, sus hijos, que estamos ahí día a día, a veces renegando o a veces sin hacer lo que ella nos pide en bien, pero ella está ahí
al pie de nosotros, siempre esperándonos con los brazos abiertos, que volvamos nuevamente al camino de la fe, que volvamos nuevamente a retomar ese amor grandísimo que hay en nuestro corazón para Jesús. Y así es que a mí en lo particular, yo soy muy devota de la Virgencita de Guadalupe. Como le decías, pertenecemos al grupo de Ecuador de Roma Pamún, que antes de iniciar el curso bíblico, nosotros rezamos todas las tardes del rosario. Entonces, para nosotros, nuestra madre es una intercesora poderosa y una ayuda espiritual y nuestro refugio y nuestra fuerza cuando nosotros estamos caídos. Y aunque nosotros no lo notemos y no queramos, pues vemos su presencia todos los días y vemos ese amor tan grande con que hace que nosotros nos reunamos y actuemos y tratemos pues de seguir nuestra vida con el ejemplo de ella, con el ejemplo de humildad, de aceptación a las leyes del Señor. Prácticamente yo le tendría, unas 2 o 3 cosas que me ha hecho la Virgencita, me ha ayudado en momentos tan difíciles, que en verdad para mí son un milagro que gracias al cielo pues yo tuve la oportunidad de palpar con la Virgencita de Guadalupe que lo hizo por medio de mis hijos. Pero eso es padre, lo que yo le quería expresar y agradecer por todo su tiempo y por estos momentos que usted dedica para instruirnos más en nuestra fe cristiana. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien más? Padre Humbertito, buenas noches. Buenas noches. Yo lo que quiero decirle es que nuestra Santísima Madre es la sin pecado original, hija predilecta de nuestro Padre eterno. Ya es la madre admirable, la madre respetada de nuestro Señor Jesucristo. Es el camino directo hacia el Señor. Nosotros somos sus hijos. Yo me considero su hija. Yo, como le digo, Padre Humbertito, rezamos el rosario con un grupo acá que tenemos, rezamos todas las tardes el rosario, pero cuando nos toca ya nuestra ahora Mariología, tenemos que estar en nuestro curso. Padrecito, ella es, ¿cómo decirle? No tengo palabras con qué manifestar el nombre de la Santísima Virgen, porque es algo grande, 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 que no hay palabra para ponerle a ella, a nuestra Santa Madre, Padrecito. Es así como nosotros la consideramos a nuestra Santísima Virgen, Padrecito. Gracias. Muy bien, gracias. Buenas noches, Padre. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí. Soy Mirta de Argentina. Hola, Mirta. Buenas noches. Buenas noches. Estaba esperando ansiosamente este curso, Mariología. He hecho en la escuela primaria y en la secundaria, de unos colegios religiosos, católicos. Sí, aprendí sobre nuestra doctrina católica, pero era muy cristocéntrico. Recién con el Papa Juan Pablo II aprendí a conocer y a amar más a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María. Y también, después que me casé, fui a un curso de Mariología también en el Centro Teológico Padre Alfonso Milagro de Mendoza. Y actualmente estoy en grupos de la Virgen María, donde soy, aparte de administradora, soy directora de un grupo que se llama María Rosa Mística, y ponemos todo lo que tenga que ver relacionado con nuestra madre, ya sea oraciones o en cualquiera de sus advocaciones. Y también rezamos el Rosario de la Aurora, el Ángelus, bueno, ahora en este tiempo que estuvimos rezando el Regina Coeli, pero ahora ya estamos de nuevo con el Ángelus.
Y también en las noches, también tenemos el rezo del rosario todas las noches. Así que todo lo que sea para dar a conocer, aprender de nuestra madre, bienvenido sea. Y es verdad lo que usted dijo, bueno, todo lo que usted dice es verdad, pero no podemos ser cristianos si no somos marianos. Y Mamá María, el camino es un atajo que nos lleva directamente a su Hijo Jesucristo. Y para finalizar, para darle testimonio a otro hermano o a otro hermano, muchas conversiones se han dado gracias a nuestra Madre María. Bueno, bendiciones a todos y ha sido un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Muy bien, muchas gracias. ¿Y alguien más? Buenas, ¿Sí? buenas Sí. noches, mi nombre es Edna, yo estoy hablando de aquí de Nueva York. Ah, yo quiero decir algo diferente a lo que todos están diciendo. En realidad yo nunca he sido mariana. Yo solamente casi siempre mi encuentro siempre ha sido más con Jesús, porque con él fue mi encuentro que yo tuve hace 12, 13 años. Pero siempre he tenido a la Virgen como que un respeto, pero en realidad no, nunca he sido muy devota al rosario, nunca he sido para la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, ir a sus fiestas o algo así, soy muy poco de eso, ¿verdad? Pero siempre he tenido en cuenta a la Virgen. Entonces, ahora con esto de la pandemia, mi familia y yo nos mudamos a otra parroquia. Y en la parroquia donde estamos, yo doy catequesis de adultos, soy ministra de la Eucaristía y y ahora que está la Virgen de Guadalupe ahí, las dos personas que estaban dejaron el grupo. Ya no hay nadie en el grupo guadalupano. Entonces en diciembre me dijo el padre que si podía yo hacer la novena a la Virgen de Guadalupe. Y le dije que sí, que estaba bien que yo hacía la novena. A partir de que yo empecé a hacer la novena, empecé a sentir algo muy especial por la Virgen. Digo yo, wow, yo nunca había sentido así un amor a la Virgen así. Entonces, después que terminó el 12 de diciembre, me dicen, ¿tú te vas a quedar con el grupo guadalupano? Le digo, no, yo no puedo, yo no, le dije, la verdad no puedo. Y me dijeron, pues, me dijo el padre, si usted no se queda con el grupo, se va a sacar la imagen, la fiesta guadalupana de esta iglesia. Dije, pero ¿yo qué voy a hacer si yo nunca he estado en un grupo guadalupano? Y resulta que, pues, me empecé a orar y yo peleando con el Señor, le digo, ¿por qué yo? Si yo nunca he sido devota de tu madre, yo nunca he ido a las fiestas de la Virgen, yo nunca he estado en ninguna novena. Digo, ¿por qué nosotros? Y yo peleando con el Señor, hasta que me volvió a decir el padre Edna, dice, usted se va a quedar con la Virgen. Le digo, sí. Dice, ¿qué planes tiene usted? Le digo, bueno, para mí, la Virgen de Guadalupe debe de misionar en los hogares, tiene que visitar las casas, enseñar a rezar el rosario, llevar el evangelio y llevarles la palabra de Dios a las familias y que regresen de nuevo a las casas. Perfecto, me dijo el padre, perfecto. Entonces el padre me empezó a mencionar para más rápido, empezó a mencionarnos en las misas y ahora tengo 5 semanas que la Virgen nos las entregaron ya como comité guadalupano, que no hay nada de gente, no hay nada, más que mi familia y unas personas que empecé a invitar. Pues para la tercera semana yo ya tenía 20 casas a visitar. Ahora yo tengo todas las fechas hasta octubre para visitar cada 8 días a la Virgen. Y ya ahora va a ser la quinta casa que va a visitar. Y en esas 4 casas que ha visitado, la Virgen ha hecho algo en esas casas. Una es la última hora que dejó. La señora estaba, se cayó y le hicieron una operación y no le podía no le podía pegar el hueso de la rodilla. La iban a operar para pegarle el hueso de la rodilla y cerrarle una herida que tenía que no le cicatrizaba. 2 días antes de que fuéramos a recoger la Virgen, fue al doctor la señora y le dijeron que el hueso estaba pegado y que la herida había cerrado. Entonces ellos estaban bien contentos. Amén. Entonces yo ahora, bendito sea Dios, tengo esa misión con la Virgen y yo sé que ella está abriendo muchas casas, muchas puertas ahora y estoy muy a gusto. Yo oro mucho, mucho con la Virgen y pues sí le pido perdón, ¿verdad? Porque nunca me había pasado esto y mire, nos pasó esto de tener un grupo guadalupano y ahora
Ahora, y yo estaba buscando hace rato en la Basílica de Guadalupe cómo conocer más de la Virgen de Guadalupe. Y mire, yo no sabía de este grupo que usted abrió hoy. Y precisamente me llegó este mensaje y digo yo, María, digo, wow. Entonces lo que yo ando buscando ahora yo me conecté. Y digo, wow, eso es de la Virgen. Entonces ese es mi testimonio, amigo, pues que ahora Amén. pues empiezo a caminar con ella, empezamos a caminar con ella. Claro, claro. Mira qué bonito tu testimonio. Qué bonito, qué lindo. Generalmente siempre decimos que María nos lleva a Jesús, ¿verdad? Por María a Jesús. Sin embargo, en el caso tuyo es interesante. Jesús te llevó a María, porque tú dices, bueno, todo comenzó, ¿verdad? Con Jesús, te acercaste a la iglesia por él. Sin embargo, Jesús mismo hizo que tú fueras a su madre y que cumplieras una misión con ella. Entonces, vean cómo la interacción entre la Santísima Virgen María y la Santísima Trinidad es tan sumamente importante en la iglesia que no podemos nosotros considerarnos verdaderos cristianos si no somos verdaderos marianos. Si nosotros no somos marianos, si decimos que somos cristianos, es una mentira. Es como, por ejemplo, piensen ustedes, ¿verdad?, en una madre y un hijo. Imagínense que a un hijo alguien le estuviese hablando mal de su madre constantemente. ¿Ustedes creen que ese hijo va a ser amigo de esa persona que habla mal de su madre, que no considera a su madre y que le ofende? ¿Ustedes creen que puede haber una amistad con alguien que hable mal de tu propia madre? Imposible. No. Imposible, desde el punto de vista humano es imposible. Así Entonces, es. lo mismo pasa con Jesús. Lo mismo pasa con Jesús. Con Jesús es importante, para él es muy importante la Santísima Virgen María. Para él es importante la persona que lo trajo al mundo, pero no por el hecho de traerlo al mundo, porque fíjense que Jesús mismo claro lo dijo. Lo dijo, no los pechos, ¿verdad?, que te amamantaron o el vientre que te trajo al mundo, sino él dijo, mi familia es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, porque precisamente él lo que estaba haciendo era exaltando la capacidad de María de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, porque no hay ninguna persona, no existió ninguna persona en el mundo, y Jesús mismo lo sabe, lo conoce, una persona que haya escuchado la palabra de Dios y la haya puesto en práctica como María. O sea, cuando Jesús está diciendo eso, en otras palabras está diciendo, sí, María es importante, pero no por el hecho simplemente de haberlo amamantado, llevarlo en su vientre, sino por el hecho de que fue la primera mujer en escuchar la palabra de Dios, en obedecer a Dios. Porque acuérdense que Adán y Eva desobedecieron. Adán y Eva se alejaron de Dios. María es la que nos lleva al Padre porque escucha la palabra de Dios, la pone en práctica y hace ese vínculo de puente entre los hombres y Dios. Por eso es que nos dirigimos, ¿verdad?, a María como la madre de Jesús, y también como el puente, ¿verdad?, para llevarnos a Jesús. Miren, voy en este momento entonces ahora a comenzar. Yo sé que obviamente ustedes tienen también otras cosas que decir, pero no se preocupen que vamos a tener siempre oportunidades para volver de nuevo a compartir ideas, a compartir también, ¿cómo se llama? Testimonios y reflexiones sobre la Virgen María. Vamos entonces a comenzar un tema importante que es María en la Sagrada Escritura. Voy a darles los textos bíblicos donde aparece la Virgen María en la Escritura y vamos a hacer una exégesis bíblica sobre ese texto. El primer texto donde se nos habla implícitamente de María en la Sagrada Escritura es Génesis 3:15.
Vamos a buscar Génesis capítulo 3, versículo 15 en nuestras Biblias. Y ustedes van a poder leer en sus Biblias este texto que nos habla precisamente de, implícitamente de María como la mujer, ¿verdad? Acuérdense que es un tema importante porque el mismo Jesús le llama mujer en Juan 2, cuando convierte el agua en vino, él le llama mujer. Es importante la palabra mujer porque es una alocución a esta, que es la mujer de la cual su descendencia, que Jesús, tendrá que luchar contra el demonio, porque acuérdense que Génesis 3:15 es Dios que habla a la serpiente. Podemos empezar desde el 3, capítulo 3, versículo 14. 3:14 dice, entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Cuando está hablando de la mujer, nos está haciendo referencia a la mujer como género, pero en este caso lo comprendemos en una locución específica a María, porque acuérdense que María es el prototipo de mujer. Acuérdense que Eva no, Eva lo que hace es que se aparta de Dios. Eva comete un pecado que la aleja completamente de la gracia y por lo tanto la nueva Eva, como se le llama a María, la nueva Eva, que quiere decir la mujer, porque Eva quiere decir mujer, la mujer ya creada con la gracia santificante, o sea, sin pecado original, esa mujer, dice Dios, la mujer, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, el demonio, la serpiente y la mujer. Entre tu descendencia, o sea, quiere decir los demonios, o sea, todos aquellos que de alguna manera u otra son la descendencia de la serpiente, los demonios, y la suya. Y la descendencia de la mujer, como sabemos, es Jesús, que es el Redentor. Entonces hay una enemistad, porque obviamente estamos hablando una enemistad entre el bien y el mal, o entre el pecado y la gracia. Ella te pisará la cabeza. Y aquí es donde nosotros entonces tenemos la clarísima visión de la Inmaculada, cuando nosotros hablamos de la Inmaculada, que muchas personas a veces piensan y dicen, pero ¿por qué María es inmaculada si es una mujer como cualquier otra? Es que aquí es donde viene la reflexión teológica. Jesucristo, que no tiene pecado ninguno, que es completamente toda luz, toda gracia, no puede nacer absolutamente de una mujer en pecado, de una mujer cualquiera. No puede en lo absoluto. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Una luz, ¿verdad? Si hay un cuarto que está oscuro, pero nosotros vamos con esa luz a ese cuarto, el cuarto se ilumina, ¿verdad? El cuarto se ilumina. ¿Por qué? Porque la luz ilumina todo el cuarto. Lo mismo pasa con la gracia santificante. Jesús trae como redentor una gracia que se llama la gracia santificante, ¿verdad? Es una gracia que Él trae por ser el redentor. Él viene a redimir a la humanidad y viene especialmente con una gracia, que es la gracia llamada gracia santificante.
que la gracia obviamente que santifica todo. Cuando Jesús viene, es como esa luz que entra dentro del cuarto. Entonces, para entrar dentro del cuarto, obligatoriamente el cuarto se va a iluminar. ¿Por qué? Porque esa luz va a penetrar en todas las partes de ese cuarto donde entra, ¿verdad? Entramos con la luz va a iluminar. El cuarto no va a quedar oscuro en lo absoluto. No podemos decir, no, esa luz entró en un cuarto oscuro. No, esa luz ilumina el cuarto completamente. Entonces, ya de por sí, Jesús, al entrar en el vientre de María, con su gracia santificante, él irradia obligatoriamente porque forma parte de su ser. No es algo que la gracia está aquí, Jesús está acá. No forma parte del ser de Jesús. ¿Por qué? Porque es Dios. Y al ser Dios, tiene su gracia santificante. En él no hay pecado absolutamente ninguno. Entonces, como no hay pecado en lo absoluto, al entrar en María, es obviamente una irradiación completa de gracia que él hace en María, convirtiéndola completamente en santa. Eso es la gracia santificante. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros conocemos del Padre? El Padre prepara a María y prepara a María de un modo diferente a lo que yo les estoy hablando. Yo les estoy diciendo, hay un cuarto oscuro, entramos con una luz y esa luz ilumina el cuarto. Eso sería la gracia santificante. O sea, al nacer Jesús de María, ya de por sí María va a ser comunicada, y esto viene de la comunicación, viene de, la comunicada quiere decir de comunión, no de comunicación, sino de comunión. O sea, Jesús de alguna manera comulga, ¿verdad? Con María, o más bien María comulga con Jesús cuando él entra en su vientre, y Jesús de alguna manera lo que hace es que le comunica su gracia santificante. Eso es una cosa. Ahora, hay otra anterior a esa, que es la gracia con la cual nace María, que es la gracia de la naturaleza, es la gracia con la cual nacieron Adán y Eva, que obviamente la perdieron, que es la gracia desde el nacimiento, que se llama la gracia creacional. O sea, es la gracia de la creación. Cuando Dios crea todo bueno, ¿verdad? Dios vio que era bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en esa creación hay una gracia que se llama la gracia creacional. Esa gracia creacional es la que Dios Padre le comunica a María antes de la creación del mundo. ¿Y por qué nosotros sabemos eso? Por el anuncio del ángel. El ángel le dice a María unas palabras que quedan muy claro de que el Padre ya la preparó antes de la creación, antes inclusive de la concepción en su vientre materno, porque es la gracia de la creación, la gracia creacional, o es la gracia que Dios preparó cuando Dios creó el mundo. Esa gracia se la comunica a María cuando él la elige, ¿verdad? El espíritu de María, porque acuérdense que María no se ha hecho mujer, o sea, no se ha constituido como ser humano hasta el momento en el cual sus papás la conciben, ¿verdad? Joaquín y Ana, y ya desde antes el espíritu de María había sido preparado por Dios para comunicarle una gracia que se llama la gracia creacional, ¿verdad? La gracia de la creación de antes del inicio del mundo. Y esa gracia creacional, Dios la comunica y lo sabemos por el anuncio del ángel. Cuando el ángel le dice a María, Jaire María, que jaritomene, estoy hablando en griego, pero para que ustedes entiendan de dónde viene la reflexión que le estoy haciendo. El ángel le dice a María, Jaire María, que jaritomene, que quiere decir, salve María, o lo que nosotros decimos en la Ave María, Dios te salve María, ¿verdad? Le da un saludo, el saludo de la salve. Salve María, que jaritomene, que en griego quiere decir repleta de gracia. No es llena de gracia como nosotros decimos en español, porque nosotros decimos llena y a veces decimos el vaso está lleno y es como si estuviera casi lleno, pero no. En griego, que jaritomene quiere decir Dios te ha
llenado tanto de gracia que en español nosotros decimos repleto. Cuando estás repleto, que no te cabe nada en lo absoluto. Eso es quejaritomene. Quiere decir, mira, Dios te ha llenado de gracia a tal punto que no hay ni un puntito en ti que esté fuera de gracia. Te ha repletado. No sé, en Cuba nosotros le decimos repletado, pero no sé en otros países si usan esas palabras para decir algo que está lleno, pero no es lleno, sino no repleto completo, o sea que no, como que no le cabe nada en lo absoluto. Ese es el verbo que usan en griego para decir llena de gracia. Entonces, esa es la gracia que Dios Padre ha utilizado a través del Espíritu Santo con María para comunicarle esa gracia que es la gracia creacional. Entonces, María, por una parte, esto para sintetizar lo que les he dicho hasta ahora, por una parte María tiene la gracia creacional, que es la gracia con la cual nacieron o fueron creados, ¿verdad? Adán y Eva, que es la gracia de la creación, que es la gracia de la amistad con Dios, que no hay pecado en lo absoluto. Y también tiene la gracia santificante, que ya no la necesita, pero la tiene por infusión del el Espíritu de Jesús cuando entra dentro de ella, que le comunica la gracia santificante, que María no lo necesita, obviamente porque está llena de gracia, como Jesús cuando fue bautizado no necesitaba el bautismo, pero para que ustedes entiendan cómo María fue completamente llena de gracia, sea en el momento de su nacimiento o en su concepción, más bien en el vientre de su madre Ana, cuando Dios ya la preparó con la gracia creacional, porque ya estaba pensando en ella como madre para su hijo y ya le había comunicado la misma gracia que le había comunicado Adán y Eva, que es la gracia creacional, y después cuando ya ella acepta el sí y Jesús se hace carne en su vientre, le comunica la gracia de Jesús, que es la gracia santificante. Entonces, gracia creacional y gracia santificante es la gracia que tiene María, por la cual María es un ser completamente diferente, es un ser completamente fuera de lo que es la concepción de lo que nosotros entendemos como ser humano, que una mujer cualquiera no puede ser la madre de Jesús, una mujer cualquiera no puede ser la esposa del Espíritu Santo, una mujer cualquiera no puede ser la elegida por Dios. Esa es la respuesta más fuerte que nosotros podemos darle a los hermanos evangélicos, ¿verdad? Aquellos que no creen en María y no creen porque no han tenido la formación, simplemente se les ha formado de una manera equivocada, haciéndoles ver otra cosa que no es. No podemos entender a María divorciada de la gracia, porque María es completamente gracia. Y gracia porque Dios lo ha querido y porque Dios Padre la ha predestinado y la ha colocado como la mujer, la nueva Eva, llena de gracia, de la gracia creacional y la gracia que obviamente le comunica a Jesús después del sí de María, que es la gracia santificante, que no la necesita porque obviamente, como sabemos, María nace llena de gracia, el mismo Padre la ha predestinado y la ha elegido para eso, pero Jesús de por sí lo tiene que comunicar porque su ser, su espíritu dentro de María, le comunica una gracia santificante. No podría absolutamente Jesús nacer de un vientre sucio o en pecado o de una mujer en pecado. No podría nacer. Y no es que no podría porque fuese inferior a Jesús, no, porque María es inferior a Jesús. No es el sentido de que sea inferior a Jesús. No puede porque es como una luz cuando entra en un cuarto. Cuando entra, no puede existir luz y oscuridad juntas. Cuando donde hay luz no hay oscuridad. Entonces, no podemos hablar de una oscuridad en María cuando hay una luz dentro de ella. Lo mismo que les hablaba del cuartito, ¿no? Cuando entras a un cuarto con una luz, ya no podemos decir que hay oscuridad.
hay luz, porque luz y oscuridad no pueden estar juntas. O hay luz o hay oscuridad, porque acuérdense que la oscuridad es la ausencia de la luz, ¿verdad? Y ya anteriormente les he hablado muchas veces de esto. Lo mismo pasa con la gracia. Yo no puedo hablar de ausencia de gracia cuando la gracia está dentro de ella. ¿Entienden? Entonces, si un hermano evangélico te habla, no porque María es una mujer cualquiera, porque ella pecó, porque ella también, tú le puedes decir, es que sería imposible para ella hablar de pecado cuando ella tiene dentro de su ser, en su propio espíritu, ella concibió al que es la gracia santificante, al que es la gracia infinita. Por lo tanto, sería imposible, ¿no? Es como decir, está la oscuridad y la luz juntas. Pues no pueden estar juntas. En un lugar está la oscuridad, en otro lugar está la luz. Porque donde hay luz no puede haber oscuridad. Es imposible hablar de oscuridad en un lugar donde hay luz. Si hay luz, hay luz. Si hay oscuridad, hay oscuridad. Entonces, lo mismo pasa en María. Si hay pecado, entonces tenemos que hablar de que Jesús trae pecado en sí mismo. Entonces, como no podemos hablar de Jesús en pecado, entonces tenemos obligatoriamente que hablar de gracia. Entonces, ahí es donde falla la exégesis de los protestantes, cuando no entienden que en un mismo lugar no puede haber gracia y pecado, no puede haber luz y oscuridad. Donde Dios entra, Dios ilumina y Dios completamente prepara. Entonces, y no es como nosotros cuando vamos ¿verdad? Como seres humanos que podemos tener nuestra partecita de santo, nuestra partecita de pecadores, porque acuérdense que en nosotros no ha entrado el Hijo de Dios como hombre, como se hizo carne en el vientre de María. En nosotros se nos comunica la gracia santificante a través de la confesión, etcétera, y la comunión, pero es una comunicación que nos hace Jesús a través de un sacramento. Sin embargo, en María sí se hace carne, Dios. Entonces, Dios no puede hacerse carne en un lugar con pecado. ¿Por qué? Por el hecho de que Él es la gracia infinita. Entonces, Él es la luz. Cuando Él llega, ya Él ilumina todo. Entonces, si ellos dudaran de la gracia creacional, al menos tienen que aceptar que hay una gracia santificante, porque no puede absolutamente el Hijo de Dios, que es Dios mismo, estar en un lugar donde hay pecado, obviamente. Donde Él llega, Él perdona. De hecho, cuando Jesús se acerca a alguna persona, lo primero que hace es: tus pecados están perdonados. Él le ofrece una gracia, que es la gracia santificante, antes de hacer una curación, antes de hacer nada. Porque Jesús, con su existencia, Él irradia la gracia santificante, que es la gracia que es la gracia redentora que Él nos trae. Entonces, gracia creacional por parte del Padre prepara a María antes de nacer. Y la gracia santificante, cuando Jesús se hace carne en el vientre de María, trae la gracia santificante, que obviamente, para no dejar de hablar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el santificador, es el que hace que sea realidad la gracia creacional y la gracia santificante. Acuérdense que el Espíritu Santo es la comunicación de la gracia de Dios, que es el que santifica, obviamente. Entonces, el Espíritu Santo, con la persona con la cual se comunica, es precisamente con María. Fíjense que no hay una comunicación del Espíritu Santo, a no ser que obviamente en el bautismo, pero lo hace directamente con Jesús. Con otro ser humano no hay una conexión directa del Espíritu Santo. No hay. A través de los profetas es por infusión. O sea, el Espíritu Santo infunde en la mente de los profetas lo que tienen que decir, lo que tienen que... Pero una conexión directa del Espíritu Santo, una acción directa del Espíritu Santo con un ser humano, solamente con María. Solamente con María. Y lo hace por obra obviamente del Padre. El Padre es el que la elige, la predestina como hija predilecta suya, y la comunicación de su gracia la hace a través de la acción del Espíritu Santo, que es el que envuelve a María. Por eso la llamamos esposa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo envuelve a María completamente en su gracia. Entonces no podemos hablar de una acción del Espíritu Santo en un lugar donde hay pecado.
No podemos hablar absolutamente y no podemos decir tampoco que María, porque algunos dicen, no, después María ya fue normal y tuvo más hijos y tal. No puede suceder esto. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo actúa de alguna manera y prepara de alguna manera, después de esto no puede haber pecado porque como que te predestina completamente, como que te forma, o sea, te da una forma y por lo tanto María absolutamente no pudo haber cometido pecado después de ese momento, porque la predestinación que hace Jesús con el hecho de hacerse carne en ella, la prepara completamente, la irradia completamente, al punto que María ni siquiera queriendo cometer pecado podría haberlo hecho, porque no puede, o sea, es como desobedecer a una naturaleza que está dentro de ella, que la ha llenado completamente de su gracia. Entonces, acuérdense que cuando Dios actúa completamente con su gracia, a diferencia de nosotros que recibimos una gracia santificante por la acción de Jesús, de la confesión, etcétera, María recibe una gracia mucho más grande porque María recibe a Jesús en su vientre y recibe también la acción del Espíritu Santo en ella y la predestinación del Padre con la gracia creacional. Por lo tanto, María ni siquiera queriéndolo podría, que no lo va a querer, porque obviamente la voluntad de María obedece a la gracia. O sea, María no puede querer cometer pecado y no puede porque la voluntad, y la voluntad es la que te hace a ti hacer algo. Cuando yo, por ejemplo, cierro una ventana es porque tengo la voluntad de cerrarla. La voluntad de María, que es la que le hace, digamos, actuar, hacer algo, está completamente como marcada por la gracia. Entonces, su voluntad, o sea, sus acciones, no pueden ser pecaminosas. Tienen que ser obligatoriamente de gracia. Porque todo su ser está, fíjense, cuando nosotros decimos repleto del Espíritu Santo, repleto de gracia, en este caso María, que ha sido repleta de gracia, es porque su inteligencia, su voluntad, su capacidad de decidir y de tomar decisiones, actuar, están completamente llenos de la gracia de Dios. Entonces no puede cometer pecado. Fíjense que no es una cuestión de que dices, ah, María no lo quiso, María sí. No, no es un problema de que lo quiso o no lo quiso, es un problema de que ha sido tan llena de gracia, o sea, Dios mismo la ha preparado de tal manera que no hay lugarcito para el pecado. Su voluntad, su inteligencia, sus decisiones, sus acciones, todo en ella están regidos por la gracia creacional. ¿Ok? Entonces, pensemos en esto para poder entender este texto bíblico donde dice, haré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y en este caso sería el demonio y Jesús, porque obviamente la descendencia de María es Jesús. Ella te pisoteará la cabeza, te pisará la cabeza y es lo que vemos siempre en la imagen cuando se dibuja a la Inmaculada pisoteando la cabeza de la serpiente, mientras tú herirás su talón. Y el sentido de la herida del talón es que obviamente el demonio tienta a la humanidad. Acuérdense que María en este caso es el reflejo de la mujer como la humanidad. O sea, la mujer que representa a la humanidad entera, donde la serpiente va a tentar, va a querer morder, obviamente, el talón, pero va a ser pisoteada por María. ¿Por qué? Porque llena de gracia, completamente pisotea la cabeza de la serpiente. O sea, como ustedes saben, le da muerte a la serpiente como representante del pecado. Después tenemos el texto, vamos a seguir en orden, vamos a ir entonces a Isaías 7:14. Vamos a ir, voy a dar los textos más importantes, obviamente no vamos a verlos todos, pero vamos a ver los aspectos del Antiguo Testamento donde se hace presente María.
más de un modo específico y luego en el Antiguo Testamento y luego vamos a pasar al Nuevo Testamento. Dice Isaías 7:14, el Señor pues les dará una señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. El niño se alimentará de leche cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes de que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno, los territorios de los dos reyes que ahora te amenazan serán destruidos, y Yahvé te enviará a ti, a tu pueblo y familia, días tan malos como nunca los hubo desde que Efraín se separó de Judá. Está hablando de la historia de los dos reinos. Ustedes saben, para los que estudiaron la Sagrada Escritura, se recuerdan la división del reinado. Después de la unificación del reinado por David, Salomón, Saúl, antes de David, Saúl, David y Salomón, después la división de los reinados, reinado de Jeroboam y Roboam y los siguientes, que obviamente fueron reyes que perdieron el control de Israel y se dividió el territorio. Entonces, Isaías, o sea, el profeta, está hablando de este momento como él lo llama, de días malos, como nunca los hubo. En esos días malos, y obviamente esto es el reflejo de lo que es el pecado, no está hablando de malo desde el punto de vista social, político, como pensaban los judíos, por el hecho de que el reinado se había dividido, sino que el sentido de los días malos son los días de la destrucción, de los días del pecado, ¿verdad? De la separación de Dios. Entonces, en ese momento dice, la joven está embarazada, ¿verdad? Esta es la señal. La joven está embarazada y dará a luz un varón a quien le pone por nombre de Emmanuel. Y como sabemos, el nombre de Emmanuel es simbólico, ¿verdad? Para decir Dios con nosotros. O sea, ese niño que nace es Dios que viene a habitar en medio de su pueblo, que está con nosotros. Esta es una alusión a la Virgen María en Isaías 7:14. Otro texto interesante es el texto de Miqueas, es otro de los profetas, el profeta Miqueas. Vamos a buscar el libro de Miqueas, es un libro pequeño, no sé si lo logren encontrar muy fácilmente. Yo sé que es un libro un poquito difícil de encontrar porque no lo leemos mucho, pero vamos a buscar Miqueas, el capítulo 5. En el capítulo 5. Y vamos entonces a leerlo. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres la más pequeña de todos los pueblos de Judá, tú me darás aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Por eso si Yahvé los abandona, es solo por un tiempo hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo. Entonces el resto de sus hermanos volverá a Israel. Él se mantendrá a pie firme y guiará a su rebaño con la autoridad de Yahvé, para gloria del nombre de su Dios. Vivirán seguros, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Vean cómo habla precisamente de María como aquella que debe dar a luz tenga a su hijo, ¿verdad? Y después habla obviamente de Jesús, pie firme, guía a su rebaño con la autoridad de Yahvé. Luego conocemos a María, obviamente, en el Nuevo Testamento, conocemos la historia de María en los Evangelios. No quiero trabajarlo ahora porque obviamente es un poquito más lento, más despacio, que tenemos que trabajar sobre María en el Nuevo Testamento, o sea, en los Evangelios. Quiero saltar entonces ahora al querigma, a María en el querigma cristiano. O sea, María, porque después quiero hablar de María en San Lucas,
pero voy a pasar a María en el querigma cristiano. Me voy a adelantar un poquito, pero es simplemente porque no quiero tocar los evangelios, porque ahí me voy a detener un poquito más. Vamos entonces a los Gálatas, la carta a los Gálatas, donde se hace también de alguna manera referencia a María. Gálatas 4:4. Y en Gálatas 4:4 nos dice: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, papá. Entonces nos está hablando de que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. O sea, nos hace referencia a la Virgen María. Vamos a ver también María en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1:14, que también es otro de los textos que usamos para hacer referencia a María en el Nuevo Testamento, en este caso en los Hechos de los Apóstoles. En el 1:14 nos dice: todos ellos, está hablando de los apóstoles, todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra, en medio de ellos había allí como 120 personas, etcétera, etcétera. Cuando nos habla de María, la madre de Jesús, y nos habla de sus hermanos, recuérdense que no nos está hablando de hijos de la Virgen María, porque ya de hecho otras veces les he comentado que la Sagrada Escritura, cuando usa la palabra adelphos, que es la palabra para referirse a hermanos, obviamente la traducción de la Biblia llama hermanos, pero no son hermanos, son los parientes. Y en realidad nos está hablando de los primos de Jesús, no nos está hablando de los hermanos de Jesús, sino que nos está hablando de los primos. Y de hecho hay textos claros donde nos habla incluso de los nombres, y uno de los nombres que sale como hermano de Jesús es Judas Tadeo, que nosotros sabemos que no es absolutamente hermano de Jesús, sino que es hijo de Cleofás, por lo tanto, ni de María ni de José. Entonces, es importante que nosotros sepamos esto, porque quien no conoce la Sagrada Escritura se deja llevar simplemente por este nombre, que se usa como cuando nosotros vamos a la iglesia, que decimos hermano, mi hermano en la fe. No son hermanos tuyos de carne. Los que van a la iglesia son hermanos tuyos de fe. Lo mismo pasaba con las familias judías. Para ellos, todos eran hermanos. Sean los hijos de tu mamá y tu papá, sean también los hijos de tus tíos, tus primos. Eran considerados hermanos, porque la familia judía vivía en una integración donde prácticamente los hermanos, cuando tenían hijos, eran como si fueran hijos todos de ellos mismos. Incluso ustedes saben que cuando una mujer quedaba huérfana, quedaba viuda, el hermano de su esposo tenía que casarse con ella, porque la familia era considerada que todos los hijos de los hermanos no eran considerados como nosotros nos consideramos primos. No, en esa época los judíos los consideraban hermanos, porque eran considerados como hijos de todos. Porque de hecho, si uno moría, y que morían muy jóvenes porque había muchas enfermedades, pues el hermano que no estaba casado tenía que casarse con la viuda, porque eran como si fueran sus propios hijos, los sobrinos, ¿verdad? Entonces se consideran de esa manera. Por eso es cuando se habla de hermanos. Pero de hecho, la misma Biblia nos habla de esos famosos hermanos de Jesús con sus nombres,
y sabemos que son realmente primos, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nosotros, los católicos, tenemos que considerar bastante bien. Y voy a hablar sobre esto porque yo sé que es una de las cosas más, digamos que más se habla en, en las, en las Sagradas Escrituras, y sobre todo en los hermanos evangélicos, que les gusta siempre hablar de que si Jesús tuvo más hermanos y tal. Y a mí me gusta siempre comentarles estos textos bíblicos claros. Por ejemplo, en la Biblia, cuando leemos sobre los habitantes de Nazaret, hablando de Jesús, se dice, por ejemplo, en Mateo 13, 55, 56, dice, este es el hijo del carpintero y su madre es María. Es hermano de Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas también viven aquí entre nosotros. Entonces, muchas veces los evangélicos dicen, ves, si tuvo hermanos, incluso mujeres también, hermanas, pero hay que aclarar una cosa muy bien. Cuando nos dice, este es el hijo del carpintero, porque obviamente lo asociaban como hijo de José, obviamente para los judíos era hijo de María y José, porque si no, de lo contrario, ustedes saben que María tendría que haber muerto apedreada si no era considerado el hijo de José. Entonces, ellos le llamaban, este es el hijo del carpintero. Esto lo están hablando personas, o sea, esto no es palabra de Dios. Acuérdense que esto es textos de la Biblia que están en boca de personas que comentan sobre Jesús. Entonces, son personas que comentan de Jesús, que dicen, este es el hijo del carpintero, su madre es María. Es hermano de Santiago, José, Simón y Judas, que nosotros sabemos que los cuatro son primos de Jesús, no son hermanos. Y habla de hermanas también, que son primas de Jesús. De hecho, en Marcos 3:32 se habla de que, dice, estaban sentados alrededor de él y dijeron, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan, ¿verdad? Que es una de las cosas de las cuales hablan mucho los evangélicos. Vamos a entenderlo para poder entender que no son hermanos de Jesús, como nosotros muchas veces escuchamos de los protestantes. Se habla de hermanos y de hermanas de Jesús, pero esto no quiere decir que sean hermanos de sangre, que sean hijos de la Virgen María, ¿verdad? Jesús, en su tiempo, él hablaba arameo. Ustedes saben que es un dialecto del hebreo, el arameo. Y en las lenguas arameas y hebrea se usa la misma palabra para expresar primo, hermano, un parentesco, incluso sobrinos a veces, primos segundos también. Se les llamaba de la misma manera, como les decía, la palabra del fos. Y para indicar estos grados de parentesco, lo que usaban era hermanos. Y por lo tanto, la Biblia lo traduce así exactamente, como hermano, como hermana. Pero fíjense que en Génesis 13:8, Abraham llama hermano a su sobrino Lot, que sabemos que es sobrino de él. Entonces, en Génesis, incluso Génesis 29:15, Labán dice hermano a su sobrino Jacob. Entonces, muchas veces era una palabra como nosotros la usamos en las iglesias para decir mi hermano, pero no es hermano tuyo de carne, es un hermano en la fe. Lo mismo pasaba en la familia judía, ¿verdad? De hecho, Abraham llama a su sobrino Lot mi hermano. Sin embargo, no se correspondía con hermano, sino que muchas veces se corresponde la mayoría de las veces es con el primo, pero también puede referirse al sobrino o al tío en este caso. Para evitar las confusiones, la Biblia usa modismos, ¿verdad? Por ejemplo, si se trata de hermanos verdaderos, hijos de una misma madre, se usa la expresión los hijos de tu madre, porque no se decía hermanos. Acuérdense que hermanos podría ser muy confuso. Podría ser un sobrino, podría ser un primo. Sin embargo, la expresión los hijos de tu madre ya sí está refiriéndose
especialmente a sus hermanos carnales. Entonces, si le hubiesen dicho a Jesús, mira, tu madre y los hijos de tu madre están fuera buscándote, ahí sí entonces nosotros podríamos decir que Jesús tuvo más hermanos, porque la Biblia lo dice precisamente así para referirse a un hermano. Por ejemplo, Mateo 16:17, cuando se usa la expresión Simón, hijo de Jonás, para decir que el papá de Simón es Jonás. En ningún lugar se dice los hijos de María. Simplemente se dice hermanos, porque obviamente era la palabra que se usaba para los parientes. Pero sin embargo, en Mateo 16:17 se usa Simón, el hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque se habla especialmente de la descendencia, el hijo. En el Evangelio de Lucas leemos también que Jesús subió a Jerusalén junto con María y José. El niño ya tenía 12 años y este relato no habla de ningún hermano de Jesús en ningún sentido. Si Lucas hubiese hablado de que fue María, José y Jesús con 12 años, al menos hubiese tenido un hermano. Si realmente hubiese tenido hermano cuando él tenía 12 años, al menos hubiesen hablado, o sea, Lucas hubiese hablado de algún pequeñito que estuviera junto con ellos, ¿verdad? Que fuese hermano de Jesús. Si de verdad tuvo hermanos, podrían decir, bueno, fue Jesús, el niño tenía 12 años y un hermanito de 6 o de 3 o de 2 o María con alguno cargando en brazos. No habla absolutamente de ningún hermano. Y si Jesús tenía 12 años, no tenía hermano, entonces estamos ante la presencia de algo que no es real, el hecho de que haya tenido hermanos. Al momento de morir Jesús, también confió su madre María al apóstol Juan, ¿verdad? Cuando le dice, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Si María hubiese tenido otros hijos, Jesús no le hubiese dicho eso a Juan. Le hubiese dicho, bueno, pero ya tú tienes hijos, que tus hijos cuiden de ti. ¿Por qué Jesús da a María, ¿verdad? En custodia a Juan. Dice, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Jesús se preocupa por María. ¿Por qué? Porque según los estudiosos, María no tuvo hijos, pero incluso en la muerte de Jesús también ya José muy probablemente haya muerto porque José ya era mayor. Recuérdense que era muy fácil que los hombres mayores, ¿verdad? Tomaran por mujeres a mujeres más jóvenes, ¿verdad? Generalmente siempre había una diferencia de edad muy grande entre hombres y mujeres. Probablemente José ya era mayor y ya Jesús al tener 33 años, pensemos que José ya era bastante mayor y seguramente ya José habría muerto. María estaba completamente sola. Entonces, muy probablemente eso es lo que hace Jesús. Le da en custodia a Juan, porque si María hubiese tenido más hijos, Jesús no hubiese hecho eso. Jesús hubiese dicho, no, pero tú tienes hijos. Obviamente, tus hijos van a cuidar de ti. Sin embargo, él específicamente habla de Juan como hijo para María, porque María obviamente estaba sola y seguramente no existía ya José, probablemente habría muerto. Esto es una anécdota muy interesante cuando Juan 19:26-27 dice, y desde ese entonces ese discípulo la recibió en su casa, y es el mismo Juan el que habla. Si María hubiese tenido más hijos, Juan no la hubiese recibido en su casa, o sea, ella hubiese ido para casa de sus hijos. Sin embargo, Juan recibe en su casa a María, lo que quiere decir que María estaba sola. Entonces, es algo muy claro de que María no tuvo más hijos. En Mateo 13:55-56 encontramos también los nombres de 4 de los supuestos hermanos de Jesús, que son Santiago, José, Simón y Judas, ¿verdad? De los que les hablaba. De estos 4 hermanos supuestos, hermanos de Jesús, 2 eran apóstoles, Santiago, que se le llama el hermano del Señor, que es el apóstol Santiago el menor, y Judas, que es el Judas que le llama Judas Tadeo, ¿verdad? Que nosotros conocemos como Judas Tadeo, que son
también considerados hermanos de Jesús, que es el hermano de Santiago, pero en realidad la madre del apóstol Santiago el Menor se llama María, pero esta María no es María, la madre de Jesús, es la otra María, que era hermana de María, o sea, es tía de Jesús. Y esta María es la que se le llama María de Cleofás en Juan 19:25, porque obviamente se casa con Cleofás. Y tiene como hijo a Santiago el Menor y a Judas Tadeo, que son dos primos de Jesús. Entonces, aquí es donde se nos habla precisamente de estos nombres, de estas personas que supuestamente eran hermanos de Jesús, pero que ninguno de ellos son hermanos de Jesús, sino que son primos. Entonces, hagamos el árbol genealógico de las dos familias, padre, madre e hijo. Está María y José, que tienen a Jesús solamente. Sin embargo, tenemos al Alfeo o Cleofás, que es el esposo de la otra María. Cuando ustedes escuchan en el Evangelio que se habla de María, la de Cleofás, ¿verdad? Porque se casa con Cleofás y tiene como hijo a Santiago, a José, a Simón y a Judas, que son primos de Jesús. No son absolutamente hermanos, sino que son primos, son hijos de María, la de Cleofás. Y esto lo vemos muy claro, ¿verdad? En Juan 19:25. Jesús es el primogénito de María. La Biblia nombra a Jesús como el hijo de María, el primogénito. De hecho, Lucas capítulo 2, versículo 7, nos habla de María que dio a luz a su primer hijo, al primogénito. O sea, que quiere decir que antes de nacer Jesús, la Virgen no tenía absolutamente ningún otro hijo. De hecho, Lucas lo dice, 2:7, dio a luz a su primer hijo. Ya está hablando del primogénito. Por lo tanto, esto es muy importante para los judíos, porque siendo Jesús el primogénito, quedaba consagrado completamente a Dios, según Éxodo 13:2, ¿verdad? La ley del Señor, donde el primer hijo es consagrado o completamente a Dios. Por eso Jesús, por ser el primogénito o el primer hijo, ya desde su nacimiento quedó ofrecido y consagrado totalmente al servicio de Dios. Esto, ¿verdad? Es lo que nos enseña el Evangelio, a decir que Jesús fue el primogénito de la Virgen María, pero en ningún caso quiere decir que él es el primero entre otros hermanos. Es el primero porque es el primero en nacer, y obviamente para los judíos el primero en nacer es el primogénito, pero puede ser el único también, como nosotros conocemos también otros casos en la Sagrada Escritura donde se habla del primogénito, pero no es porque sea el primero entre varios, sino porque es el único muchas veces. El primogénito es el primero, puede ser el único incluso. Después vamos a ir hablando también de otros aspectos importantes de esta frase, ¿verdad? De María, tu madre y tus hermanos. Pero creo que he dejado bastante claro este tema, que es un tema sumamente importante. El tiempo se nos agota, ya es hora de terminar, pero voy a culminar con algunos del chat donde nos habla, donde hay algunas preguntitas y voy a terminar con esto. En el chat dice, padre, una pregunta, ¿cuál es la diferencia de la acción del Espíritu Santo con María y la de los profetas y con los apóstoles? La acción del Espíritu Santo es que en María el Espíritu Santo fecunda, o sea, el Espíritu Santo entra completamente en María para hacer una acción de fecundar, o sea, de colocar el Espíritu de Jesús en el vientre de María. Por lo tanto, el Espíritu Santo inunda completamente María porque tiene que fecundarla, o sea, en el sentido de que tiene que hacer una acción de transmitir la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, el Espíritu de Jesús a María, y por lo tanto tiene que inundarla. Por eso es que el ángel le dice llena de gracia o repleta de gracia. Sin embargo, con los apóstoles, con los santos, con los profetas, el Espíritu Santo simplemente lo que hace es una efusión, ¿verdad? Se le llama. Es una acción que hace, pero es solamente a la mente para transmitir un mensaje.
Y esto lo puede hacer a una persona incluso pecadora. Esto el Espíritu Santo puede hacerlo incluso a cualquier persona pecadora, infundir en su mente algún mensaje para transmitir. Sin embargo, lo que hace con María es diferente, porque el Espíritu Santo inunda a María. La Sagrada Escritura nos habla de esta inundación del Espíritu Santo para fecundarla y transmitir la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hace tiempo tuve un sueño o visión, dice una hermana acá, donde Dios Padre al lado de su Hijo Jesucristo, mirando un poco hacia abajo de ellos, donde estaba la Virgen, le decía, mira qué criatura tan bella, nos hemos elegido tú y yo. Eso fue elogiando toda la grandeza y perfección de la Virgen como madre de su Hijo. Sí, muy linda tu sueño, tu visión, porque realmente Dios la ha elegido y la ha preparado con esa belleza, no solamente física, sino una belleza también desde el punto de vista espiritual. Acuérdense que cuando hablamos de la belleza de María, es su espíritu completamente puro. Otra reflexión también de otra hermana, pues en estos tiempos no había una extensa variedad de nombres. Sí, realmente. Y se escogían muchos nombres iguales y de hecho los hijos llevaban los nombres de los padres y entre los hermanos también compartían muchas veces los mismos nombres y por eso es que se repite mucho María, José, Judas y se aparecen muy repetidos. María incluso la de Magdala, que es también otra María, son las tres María. María es la madre de Jesús, María la de Cleofás y María la de Magdala, que es María la Magdalena. Entonces son las tres Marías, le llaman las tres Marías, ¿verdad? En Pentecostés vuelve a recibir al Espíritu Santo. En realidad en Pentecostés la recepción del Espíritu Santo que hace la iglesia en María ya está presente, solamente que en Pentecostés el Espíritu Santo se quiere manifestar en toda la iglesia de una manera clara, pero ya María tiene la recepción del Espíritu Santo. María no necesita el Espíritu Santo, como cuando Jesús hace su transformación. Acuérdense que Jesús hace la transfiguración, no la necesita, solo hace como signo. Entonces María, la recepción del Espíritu Santo es porque María es la madre de la iglesia, pero no necesita la recepción del Espíritu Santo porque ella ya lo tiene. En Juan 20, 17, 18, Jesús le dijo a María Magdalena, suéltame, aún no subo a mi Padre, pero vete y dile a mis hermanos. María fue y le dijo a sus discípulos. Sí, está hablando de María Magdalena, obviamente, de la aparición a María Magdalena después de la resurrección. Muy bien, ya tenemos que terminar, son las 10 menos 10, vamos a dar la bendición. Yo sé que hay mucho que hablar de la Virgen María, así que los invito para el próximo miércoles, ya son 125 conectados esta noche, qué lindo. Así que todos aquellos que quieran participar de estas clases de Mariología, no se pierdan y traigan a sus amistades para que se conecten también y escuchen las maravillas que tenemos que escuchar de la Virgen María y seamos fuertes ante cualquier protestante que quiera hablar mal de nuestra madre. No podemos dejar, como Jesús tampoco deja que hablen mal de su madre, no podemos tampoco nosotros dejar que hablen mal de nuestra madre, que es la Santísima Virgen María. Y hoy les voy a dar la bendición, que es la bendición que viene de Dios Padre a través de nuestra Santísima Virgen María, que intercede por nosotros, y ella que arrancó de Jesús el primer milagro, también arranque de Dios tantos y tantos milagros para todos nosotros y para nuestras familias, y que llueva la bendición de Dios a través de las manos de María. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos y hermanas, defiendan a la Virgen María, sean marianos junto con el hecho de ser cristianos, porque somos cristianos y marianos. No se olviden de eso, defiendan siempre a la Virgen María, sean marianos, sean amantes de la Virgen María. Y yo espero que estas clases les ayuden a profundizar el amor a la Santísima Virgen María. Hoy Vanesita no les va a dar los avisos porque ha tenido un inconveniente que ha tenido que salir, pero para el próximo miércoles estará con nosotros también dándonos avisos de cómo van a ser los aspectos
prácticos, ¿verdad? De las clases. Que tengan una linda noche en compañía con Dios y sueñen con la Santísima Virgen María. Sueñen con ella, piensen en ella y que en sus sueños siempre aparezca la Virgen María vestida de sol radiante con 12 estrellas en su diadema, anunciando la gracia de Dios. Tengan Muchas gracias, Padre Muchas Humberto. gracias. Muchas Que Dios gracias, lo bendiga. Padre. Gracias, Que Padre. pasemos Una buena noche. Gracias por nuestras Gracias, clases, Padre. gracias por enseñarnos. Noches. Dios la Muchas bendiga. gracias, Padre Humberto. Descansa.